Queridos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Bienvenidos, amigos y hermanos, a la voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por el privilegio que nos da nuevamente de poder dirigirnos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en este momento. Gracias por el privilegio que nos da de poder abrir su palabra ante un mundo oyente. Es por eso que le invitamos de que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y que el Espíritu Santo impacte los corazones de las personas que han de escuchar este mensaje en esta hora y juntos, tanto ellos como nosotros, podamos hacer la debida preparación para el acontecimiento más maravilloso que pronto ha de tomar en esta tierra, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 En programas anteriores hemos hablado, estuvimos analizando ese gran capítulo 2 de Daniel. Todavía estamos ahí tratando de extraer de la palabra de Dios esas grandes enseñanzas que tienen que ver con nuestro tiempo. Hasta aquí hemos visto que los poderes, específicamente en Europa, iban a haber hombres que iban a tratar de unirlo. Pero ¿qué decía ya la palabra de Dios? Que no se iba a unir así como que, como el hierro no se une con el barro. Con el barro. Y para aquellos que están escuchando quizás por primera vez, ya sea a través de televisión o radio, estas presentaciones, nosotros podemos invitarlos a ustedes para que vayan a www.elevangelioeterno.org. Pueden ahí ponerse al día con este programa, La Voz del Evangelio Eterno. Quiero también, ahora que estoy, antes que se me olvide, vamos a ofrecer hoy, ¿fue Pedro el primer papa? Porque esto es muy importante, este tema, porque hemos visto, vamos a ir viendo, cómo dentro de uno de esos imperios que Daniel había visto en visión, el imperio de Roma, iba a surgir otro poder, y era el poder del papado. Así que quiero que ustedes ordenen este libro completamente gratis, se lo mandaremos a vuelta de correo. Ahora, claro, aquellos que están en Latinoamérica, por favor vayan otra vez a la página que le di, electrónica, y ahí pueden ver el material, completamente gratis también. Mi hermano Jean y mi hermano Rancés, bueno, bienvenidos nuevamente. Yo estoy contento de tenerlos los dos acá. Es un privilegio nuevamente estar aquí compartiendo este panel del mensaje de la palabra del Señor, y pues me alegra nuevamente poder compartir junto con usted y el hermano Rancés este mensaje para este tiempo del fin. Amén. Mi hermano Rancés, usted tiene ahí unos versículos, yo quiero que usted lo lea. Antes de leerlo, solamente quería, hermano Jean, si fuera tan amable, que junto con el hermano Rancés, en pocos segundos, en un minuto, pudiéramos abreviar algunos de los personajes que trataron de unificar a Roma y no pudieron. Sí, bueno, entre ellos es muy importante, yo creo que uno de los más sobresalientes de ellos fue Napoleón Bonaparte, y también el último de ellos, el más reciente, diríamos, en la historia, obviamente, se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era conocido como el Führer o el líder.
y era el líder de este Tercer Reich. El Tercer Reich, que es una expresión alemana, por supuesto, era conocido como el Tercer Imperio. Y quiero citar brevemente en un libro de historia, obviamente que tenemos por acá, que se llama Historia del Mundo, la página 470 y la página 471. Hitler dijo las siguientes palabras. El lema de él era: hoy la Alemania, mañana el mundo. O sea, ese era el objetivo de Hitler, pero había unas palabras proféticas que habían sido pronunciadas por un hombre que fue Daniel ante el monarca más poderoso de esta tierra, que se llamaba Nabucodonosor, en aquel entonces, por supuesto, en la Babilonia antigua, pero que eran palabras directamente de Dios, sí, inspiradas por Dios. Unos 600 años antes de Cristo. Por supuesto, dijo lo siguiente, Daniel 2:43, y citamos: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Hemos podido ver organizaciones más recientes como las Naciones Unidas, que fueron establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea, que de eso estuvimos hablando en los temas anteriores, y cómo estos grandes organismos, a pesar de que han sido formados, están pasando por crisis. Uno de ellos, la Unión Europea, está acudiendo al obispo de Roma para que intervenga y tome las riendas prácticamente de esto, pero ya vemos que el Señor dijo: se unirán, se tratarán de unir el uno con el otro, pero no, esa unión no va a permanecer. Amén. Porque quien va a unir a todo el universo, léalo, mi hermano Rancés. Vamos a ver quién es que va a unir esto. Daniel capítulo 2, versículos del 42 al 44. 43 y 44. 43 y 44. Ok, Dice: por favor. así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ciertamente aquí está hablando, por supuesto, de ese reino, el reino que el Señor va a establecer. Va a venir a buscar un pueblo, un remanente que se ha preparado aquí en esta tierra para morar con Cristo en las naciones celestiales. Amén. Y a ese reino es que estamos invitando a todos nuestros amigos Y hermanos allá afuera, ¿no? Quiero hacer un recuento brevemente para beneficio de las personas que nos están sintonizando. El primer reino en este extraordinario sueño de Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, representaba a Babilonia. El segundo reino a los medos y a los persas. El tercer reino a Grecia. Y el cuarto reino, representado por las piernas de hierro de esta extraordinaria imagen que ve Nabucodonosor en su sueño, representaba a Roma imperial. Pero la Biblia dice que hay un quinto reino en el versículo 41, una mezcla de barro y barro cenagoso, que eso estuvimos hablando en los temas anteriores, y hierro. Pero aquí en el versículo 43 está hablando de una unión. Yo pienso, pastor, hasta cierto punto, hermano Rancés, nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, es que la política de este mundo ha fallado. Vemos, por ejemplo, las Naciones Unidas, vemos la Unión Europea y vemos todos estos países que se quieren unir, pero han fallado. Ahí está el Estado representado por el hierro. Entonces ahora este sexto reino que se está forjando ahora en este tiempo que estamos viviendo, es que nuevamente el Estado quiere apelar a la religión para que traiga unidad. Y eso es exactamente lo que están haciendo los líderes de la Unión Europea en estos momentos. Quieren apelar al obispo de Roma, a la religión, para que traiga unidad. Y eso es lo que está promoviendo el Papa Francisco. En cualquier país que él va, está promoviendo ¿qué cosa? La unidad entre todas las religiones y entre todos los pueblos. Sí, pero esa unidad, otra vez, debemos recalcar, es basado en el catolicismo romano. Por supuesto. No en la palabra de Dios. Por supuesto. O sea, que eso debe quedar bien claro. Porque en los programas anteriores estuvimos analizando que Dios levantó un pueblo en el Antiguo Testamento, que fue el pueblo de Israel, precisamente para preparar a la humanidad, para que para que Dios pudiese establecer ese reino que Él tiene para sus hijos. Pero Israel fracasó como nación
Isaías 49:6 dice que era el propósito de Dios con el pueblo de Israel era para que fuera salvación hasta lo postrero de la tierra. De hecho, al mismo Abraham, Dios le dijo que iba a ser como luz para todas las naciones. O sea, Dios no solamente quería que el pueblo de Israel fuera su pueblo, digamos, único en la tierra. No, el pueblo de Israel debía ser, ¿qué cosa? La luz a las naciones. Ahora, y que todas las naciones conocieran al verdadero Dios, a Jehová, el creador de los cielos y la tierra, y fuese un solo pueblo a nivel mundial. A través de Israel. A través del poder del evangelio y de la salvación de Cristo. Pero Satanás, como siempre ha hecho a través de individuos y a través de instituciones, está tratando de levantar ese falso reino aquí en la tierra, ¿ok? Un reino basado en tradiciones, en engaños, en filosofías de hombres, en enseñanzas de hombres, en vez de la palabra de Dios. Ahora, nos debe llamar la atención a nosotros, porque el propósito de Dios siempre se cumple con nosotros o sin nosotros. En ese caso, se va a cumplir con la nación de Israel, literal, o sin ella. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, tuvo que decirle unas palabras bien solemnes a Jerusalén. Capítulo 23. Vamos a buscar allí. Mateo 23, ¿no? Ajá, 23. Por favor, vamos a ver qué dice allí. Antes de leer este texto, pastor, me gustaría mencionar brevemente algo muy importante. El pueblo de Israel, como usted lo acabó de mencionar, de acuerdo al Antiguo Testamento, los profetas como Jeremías, Ezequiel, Isaías 49 dice que Dios iba a levantar a un pueblo, un remanente, y lo iba a dar por luz de las naciones. Sabemos que Israel fracasó con el cometido que Dios le dio. Y cuando Cristo vino, como Israel había sido el instrumento que Dios había levantado para que hiciera esa obra, como no cumplió con ese cometido, Cristo vino a este mundo y ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. O sea, ustedes no quisieron ser la luz del mundo porque ustedes se entregaron a la idolatría y al pecado. Entonces voy a venir yo personalmente y yo soy la luz del mundo. Ellos iban a hacer salvación porque dice, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ellos no cumplieron con ese cometido. Entonces Cristo mismo vino y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sí, mi hermano. Fíjense que hablando de la luz del mundo, ¿verdad? Que Cristo es la luz del mundo. Él, por supuesto, Cristo tiene su iglesia, que es la luz del mundo también. Nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos muchos ejemplos de hombres que fueron luces para el mundo. Lo estamos estudiando justamente en este capítulo, ¿verdad? Con Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Pero sin embargo, también nosotros podemos ver que ese pueblo, es decir, en todas las épocas, vemos también una iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. El Señor permitió la persecución. ¿Para qué? O sea, fueron perseguidos para que se esparcieran por todas las naciones circunvecinas. ¿Por qué? Porque el evangelio, que los judíos, del cual ellos eran beneficiarios, se encerró en 4 paredes. Y por esa razón el Señor permitió la persecución para que ellos fueran luces alrededor de las naciones paganas. Ahora, si me permite, hay una cita que me gustaría compartir hablando de la luz del mundo. Dice, un reflector de luz. Dice, el Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia mediante los cautivos hebreos. Estamos hablando, por supuesto, este es el tema que estamos tratando. O sea, con Daniel y sus 3. Y los 3 jóvenes hebreos, claro que sí. A esa nación idólatra se le dio un conocimiento del reino que el Señor iba a establecer y sostener mediante su poder contra todo el poder de la habilidad de Satanás. Sigue diciendo, Daniel y sus compañeros, Esdras, Nehemías y muchos otros fueron testigos de Dios en su cautiverio. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor los esparció entre los reinos de la tierra para que su luz pudiera resplandecer brillantemente en medio de las negras tinieblas del paganismo y la idolatría. Dios reveló a Daniel la luz de sus propósitos que habían estado ocultos por muchas generaciones. Amén. Amén. Ok, entonces venimos hoy. Sabemos que el pueblo de Israel como nación no cumplió con el plan que Dios tenía para ellos. Eso lo vimos cuando Jesús
vino aquí a la tierra. Para no tener que leer tanto, podemos parafrasear esto, ¿no? Yo tengo aquí el texto ahí a la mano. Oh, léalo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y el 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa palabra desierta significa desolada. O sea, esa casa y todo ese sistema que había fracasado en presentar el verdadero mensaje y evangelio al mundo, iba a ser, ¿qué cosa? Desolado completamente. ¿Actuará Dios de la misma manera hoy que usted cree? Claro que sí, porque Dios no cambia. Fíjense, no es un accidente, no es una coincidencia que en el siguiente capítulo, Mateo, se encuentra Jesús abandonando el templo. Abandonó el templo. Fue la última vez que Jesús pisó los atrios del templo de Jerusalén antes del Calvario. Sí, o sea, dando a entender que ya ahí no iba a estar más la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. de ahí en adelante. Bueno, se estaba cumpliendo una profecía Que más adelante vamos a estudiarla, si Dios quiere, ¿no? que es la profecía de 2300 Tardes y mañana. Vamos a estudiar eso. De esa profecía le habían dado al pueblo de Israel 490 años. Otra vez, solamente estoy tratando de querer abrir el apetito de la gente para que siga sintonizando este programa, Así es. porque vamos a estudiar todas esas profecías a profundidad. Lo que sí podemos decir hoy, quiero que quede bien claro, que porque el pueblo de Israel como nación le falló a Dios, no quiere decir que todo estaba perdido. Porque de ahí mismo Dios levantó un remanente. Amén. Que Pablo habla de ese Así remanente. es. Un En el libro remanente escogido a los por gracia. romanos. Un ¿verdad? remanente escogido por gracia, lo dice Romanos 11:5. Claro. Sí. Léalo por favor en Romanos 9, 4 y 5. Vamos a leer esos versículos rapidito. 4 y Porque 9. 4 y 5, por favor. Ok, Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5 dice que los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Y Romanos capítulo 2. Vamos a ver quiénes son, de acuerdo al apóstol Pablo, los israelitas hoy. Porque escuchamos muchas personas, incluso teólogos Por ahí. que todavía tienen sus miradas puestas en la Palestina literal, Y en Jerusalén. En Jerusalén. dando a entender como que todavía esa nación está jugando un papel. Papel importante en la profecía. E inclusive enseñan que todas las profecías bíblicas registradas en los libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel, van a tener un cumplimiento literal en Jerusalén, allí en el Medio Oriente. Sí. O sea Y que es- todos los ojos de estos grandes predicadores, como usted dice, están puestos en Jerusalén. Sí, sí. se va a llevar un gran fracaso, porque antes de venir Jesús, sabemos que en el capítulo 24 de Mateo, Él nos advirtió que iba a venir ¿quién? A un Satanás, y se iba a presentar como Como un ángel Cristo. de luz. Como Cristo, ¿verdad? Así que vamos a leer Romanos 2, por favor, 28 y 29. Dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Gloria a O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo allí? Recuerden, este libro, esta carta, él lo escribió más o menos unos 30 años. Después de la crucifixión de Jesús, más o menos, ¿verdad? Note el mismo libro, capítulo 10, el versículo 12. Léalo, por favor. 12 y 13. Romanos 10, 12 y 13. Ajá. Dice:
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando habla de griegos está hablando de gentiles, Claro, obviamente. es, Permítame citar Romanos 9, 6 al 8, porque el apóstol Pablo lo amplía de esta manera. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? O sea que todos nosotros, incluyendo los gentiles, si creemos en las promesas de Dios, somos hijos de Abraham. Somos israelitas en un sentido espiritual. Así es. Un judío en la carne puede llegar a ser un israelita espiritual solamente si sigue, ¿qué cosa? ¿La fe de quién? De Abraham. De Abraham. Y la fe de Abraham. Y las obras de Abraham. Y las obras. Y la fe de Abraham y las obras de Abraham demostraron que él esperaba ¿a quién? A Jesús. Como el Mesías. Y que vivió una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Amén. Génesis 26:5. Ahora, 2 versículos más, por favor. Gálatas 3, 28 y 29. Estoy queriendo dejar esto en claro ahorita para que en este momento, para que nosotros podamos entender mejor nuestra responsabilidad y cómo se va a desenvolver todo esto en estos últimos tiempos, Todo este gran conflicto entre el bien y el mal. Vamos a ver, léalo. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Ya no hay qué cosa, dijo Pablo, otra vez unos Judío ni 30 griego. años después. Ya Pablo entendía las profecías. Pablo entendió que cuando Cristo dijo, vuestra casa os es dejada desierta, Ya, no había más que buscar ahí. O sea, en otras palabras, esa fue la unión que Cristo trajo. Pero esa no era la unión que querían los líderes de la nación judía. Porque los líderes de la nación judía odiaban a todos aquellos, odiaban a los samaritanos, odiaban a los gentiles. Ellos no querían ese tipo de unión. Claro. Ellos querían otro tipo de unión. Y Cristo vino a traer la unión verdadera. Por eso, como hablábamos nosotros en temas anteriores, nosotros no estamos en contra de la unión. No estamos en contra de la paz. Estamos a favor de la unión, pero no la unión que está promoviendo Roma, papá. Ahí está. Ni la unión que están promoviendo los líderes de las naciones de esta tierra. Porque esa no es la unión que está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. no, la unión del verdadero israelita va a consistir en traer almas al reino del Mesías, que es Jesús. Almas basadas en el Evangelio, en ese Evangelio que leíamos en otros programas, que es el Evangelio eterno, dice allá Apocalipsis 14, 6 y 7, Qué ¿verdad? interesante como el apóstol Pablo, así como usted lo decía, el hermano John lo decía claramente, el apóstol Pablo entendió lo que era el judío y el israelita espiritual. Es decir, él rompió las barreras de separación que impusieron los judíos en su tiempo. Por eso, como hablamos, el Señor quiere, como usted mismo lo decía, y hacemos énfasis en esto, el Señor quiere es la unidad, pero en la verdad. Amén. No puede haber unidad en el error, no puede haber, que es lo que se llama ecumenismo. No, la unidad tiene que ser en la verdad. Y el pueblo de Dios que está esperando a Cristo, el remanente de Dios va a estar unidos en la verdad, aunque estén separados en diferentes lugares de este mundo, pero van a estar unidos en la verdad, en el Evangelio eterno. Amén. Amén. Algo más también. Hay características bien específicas que van a distinguir al verdadero Israel. Otra vez, espiritualmente hablando, ¿no? Tanto gentiles como judíos. En este caso podemos decir colombianos, dominicanos, venezolanos, qué sé yo, todas las naciones, cubanos, Etcétera, etcétera, ¿no? unas
se van a unir por características. bien específicas que están delineadas en la Biblia. Dos de esas características la encontramos en Apocalipsis 12. 17. Léala, por favor. Y después el hermano Jan, Sí. por favor, mi hermano, usted tenga ahí Apocalipsis 14, 12. Me imagino usted se lo sabe de memoria. Correcto. Está bien. Aquí lo tenemos. Hermano Sí, Ramsés. Apocalipsis capítulo 12, Versículo versículo 17. 17. Ajá, por favor. Porque antes que usted lo lea, hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo yo sé? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo yo sé si la verdad puede ser que está en Roma? En este movimiento ecuménico, porque son tantas las iglesias. Y todas las iglesias dicen que tienen la verdad. Todas, no importa cuál sea, ¿no? Así es. Pero Dios nos ha dejado La palabra más segura, que es su Biblia, la palabra de Dios, Amén. la Santa Biblia. Como lo dice segunda de Pedro capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la Amén. cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, Amén. hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. hablando de la luz, que ustedes hablaban hace un ratito. A mí me estaba viniendo a la mente eso, ¿no? Porque sí, Cristo es la luz del mundo, pero Él nos ha dejado su palabra, que es la luz. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi Sí, camino. pastor, Espera, pero mi si una camino, iglesia, vuelvo y hago énfasis en esto, porque esto tiene que quedar muy claro en la mente de las personas que nos están escuchando en estos momentos, porque las personas en el tiempo del fin van a ser salvos no por pertenecer a determinada denominación religiosa, sino por haber conocido, creído y obedecido la verdad. Amén. Amén. La palabra de Dios dice claramente que el pueblo de Israel antiguo falló en dos cosas: en predicar el evangelio, que era la salvación al mundo, y ser luz al mundo. Ajá. Cristo por eso vino a ser la luz del mundo, porque Israel había fracasado, que era la iglesia de Dios en ese entonces, y Cristo dijo: yo soy la salvación del mundo, yo soy la verdad y la vida. En otras palabras, hay algo muy interesante. La iglesia que Dios levantó en el tiempo del fin, que dice ser el pueblo de Dios, si fracasa también en estos dos puntos, también deja de ser el pueblo escogido por Dios. Permítame hacer un breve paréntesis aquí rapidito. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4 dice, hablando algo muy importante, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo está hablando de un evangelio eterno, y lo compara como una luz. Amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, habla de un evangelio eterno. Y ese evangelio eterno debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero en ese evangelio eterno, amigos oyentes, está incluido el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel para el tiempo del fin, que es la última amonestación para este planeta Tierra. Si una iglesia que dice ser el pueblo de Dios se niega a predicar este triple mensaje angelical, simplemente ha dejado de ser luz. Amén. Así de sencillo. Y no puede formar parte del Israel espiritual No, en imposible. los últimos días. Imposible. Porque precisamente eso fue la gran tragedia del pueblo de Israel literal, fue que dejó de ser la luz. La tragedia que está ocurriendo dentro de esta iglesia, dentro de este pueblo profeso de Dios, es que muchos hombres y mujeres fieles se están levantando con el deseo de predicar este evangelio eterno en diferentes puntos de esta tierra. Están siendo marginados, están siendo fraternizados, acallados. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué, hermanos? Y por otro lado, el movimiento popular de las iglesias populares, como no han rechazado esta luz, pues la Biblia tristemente lo describe como un estado de confusión. O sea, Babilonia, Así la es. madre dice. Entonces, una madre con hijas. Yo creo que nosotros no tenemos que mencionar aquí, en estos micrófonos abiertos, a quién se está refiriendo. Porque en estos últimos años hemos oído desde Juan Pablo II, no, antes de Juan Pablo II, de hecho, desde Juan Pablo XXIII Juan 23. o Juan XXIII, hemos venido escuchando cómo se ha querido atraer a las hijas separadas, ¿no?
Desde el Concilio Vaticano II. En el año 1966, por allá, 65, ¿no? O sea, la Biblia, la palabra de Dios es la luz, es como el mapa. Así es. Usted decía en una de sus presentaciones, ¿no? Es un mapa, es el GPS que le llamamos aquí en Estados Unidos. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claro. Entonces, mis amigos, mis hermanos, aquí encontramos las características que van a tener aquellos que estarán preparando a todo el mundo para ese gran reino que se describe ahí en Daniel, que usted leyó al principio hoy. ¿Ok? O sea, este estudio, yo espero, ¿no? Y oramos para que el Espíritu Santo le ayude a entender a todos estos buenos hermanos y amigos por todas partes que escuchen este programa. Que ahí pesa una gran responsabilidad. Cristo viene A unir al mundo entero. y lo va a unir, no al mundo, pero va a unir a sus escogidos. Amén. Desde los cuatro Ángulos de la tierra. Amén. Usted tiene algo que leer, léalo por favor. Así es, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, sí. hablando de ese remanente. dos características ahí vamos a encontrar. Sí, aquí vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, vemos un remanente y vamos a ver esas dos características que tiene ese remanente, que va a ser la iglesia que Cristo viene a buscar alrededor de toda la tierra. Sí. ¿Ok? Y después el hermano Jan va a leer tres características. En otro versículo, Ok. también, por favor. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero se enseña hoy de que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Yo no entiendo eso entonces. Bueno, otra vez, una de las evidencias entonces que no les ha amanecido, que no tienen el Espíritu de Cristo, es precisamente cuando se enseña esas cosas. Porque, ¿qué fue lo que vio el profeta Isaías? En Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, Es porque no les ha amanecido. no le ha Y cuando amanecido. dice que no les ha amanecido es porque ¿qué? Porque están en tinieblas, o sea, no tienen la luz de la verdad. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice allá en Hechos 5:32, que el Espíritu Santo les daba a quienes, A los que le a obedecen. los que le obedecen. Mis Así amigos y es. hermanos. Pero usted tiene ahí otro texto. Apocalipsis 14:12 lee de la siguiente manera. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tres características muy importantes vemos allí. La número uno, la paciencia. La paciencia no es andar encorvado y con las manos así y mirando hacia el cielo de vez en cuando. No ese tipo de paciencia que habla aquí la palabra de Dios. Esa palabra en griego, paciencia, es perseverancia. O sea, es fidelidad al Señor. Fidelidad a Dios bajo cualquier circunstancia, amigos oyentes. Así como esos tres jóvenes hebreos en Babilonia, o como Daniel, que se mantuvieron firmes so pena de muerte y desacataron las órdenes del rey de Babilonia, pero tenían que obedecer primeramente al Dios de los ejércitos. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Habrá un remanente en este tiempo del fin que va a guardar perfectamente esos mandamientos. Hoy también se enseña mucho de que la ley nadie la puede guardar, que es imposible de guardar, que es un yugo. Pero dice la Biblia claramente que Dios va a tener un remanente que va a guardar esos mandamientos. Y la tercera característica es que van a tener la fe de Jesús. La fe de Jesús, ¿en qué sentido? Amigos oyentes, bueno, en el sentido de que vamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos a tener la fe en Cristo o la fe de Jesús para poder vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. Eso es muy importante. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, pastor, porque muchos creen y dicen, yo pertenezco a esta denominación religiosa y llevo en esta iglesia 30 años. Y entonces creen que por llevar un nombre denominacional van a ser salvos. Claro. Pero Cristo viene a buscar a un grupo especial en esta tierra. Amén. Volviendo a la paciencia, por favor, un minutito. Saben que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y la paciencia es importante porque muchos se desesperan. Dicen, yo llevo en la iglesia X cantidad de tiempo,
¿dónde está la venida de Jesús? Y nos dan cuenta que una de las razones que Cristo no ha venido es precisamente ¿por qué? Es porque el pueblo no ha estado preparado. No hemos estado preparando un pueblo para que Cristo lleve su iglesia y su reino quede preparado aquí en la tierra. O sea que los ministros han fracasado con ese objetivo, preparar a la iglesia para encontrarse algún día con Jesús. Amén. Y esos mandamientos, como usted hablaba, no es otra cosa que los mandamientos del decálogo. Lo que usted acaba de decir se encuentra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Amén. Ahí está la paciencia del Señor para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amén. O sea, por eso el Señor Jesús no ha venido a esta tierra, Pastor Pérez, hermano Rancedas, amigos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque Él es paciente, porque no desea que ninguno de los que estamos aquí transmitiendo estos programas, las personas que nos están escuchando, perezcamos en aquel día, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. En Hebreos 10:36 es que a través de los años Yo he visto a tanta gente buena. que quieren de veras seguir a Jesús, pero de momento encuentran una religión fácil, ¿no? Que llena de emociones, le entretienen, digamos, con fábulas, le hacen creer que solamente creer en Jesús y ya son salvos, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios no es eso. Léalo, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Un segundo ahí. Es claro, o sea, cuando el Señor dice aquí está la paciencia de los santos, o sea, aquí están los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios? Salmo 48 dice la voluntad, dice en mi corazón he guardado tus mandamientos, o sea, la voluntad de Dios es guardar sus mandamientos. Amén. La obediencia. Amén. La obediencia a Dios. O sea, allá en Apocalipsis, entonces, cuando se describe ese remanente, va más allá que una denominación. Es una experiencia, no es una creencia. Es un evangelio vivo. Así es. Por eso es el evangelio eterno, ¿no? Y siguiendo nosotros aquí con esas características, conocerá Satanás que Dios iba a tener un pueblo con esas características, ¿sí o no, aquí en la tierra? Por supuesto que Claro sí. que sí. Porque el mismo libro Apocalipsis que leímos en Apocalipsis 12, 14 y 12, pero no citamos Apocalipsis 12, 17, pastor. Sí, él lo leyó. Sí. ¿O él lo leyó? Sí. El hermano Rancel lo había leído ya. Sí. Ok. Está bien. Fíjate que el apóstol Pablo otra vez le advierte a Timoteo. Busquémoslo, por favor. Segundo de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo, Sí. capítulo 4, versículo Porque 2. todos los cristianos anhelamos ya que Cristo establezca su reino, ¿sí o no? Amén, así es. Yo estoy seguro que desde Francisco allá en Roma hasta cualquier persona, sí, queremos. Ahora, Satanás se ha aprovechado, así como quiso engañar a Jesús, a engañar a todo el mundo prácticamente, si fuese posible aún a los escogidos. ¿Para qué? Para que no pertenezcamos al reino de Cristo. Y este programa debe ser una luz para el mundo, Amén, así para la gloria de Dios. Lo dice Lea. aquí, Segunda segunda de Timoteo. Timoteo capítulo 4. Me gustaría leer desde el verso 1 hasta el verso 4, que hay un contexto muy interesante aquí. Léalo. Dice claramente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, ahí está, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué cosa? Léase ese último versículo, por favor.
Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. y doctrina? Jan, hermano Ramsés, ¿qué es lo que el movimiento ecuménico mundial que está tratando de preparar un reino aquí en la tierra? No olvidémonos, aunque no lo dicen así, ¿verdad? Eso que Cristo viene, que establecer su reino. No. Si nosotros somos, yo soy el Cristo aquí en la tierra. Así que no lo dicen así. Pero prácticamente sus actitudes, eso es lo que da a entender, ¿verdad? Ahora, que la doctrina no tiene nada que ver, se enseña, ¿verdad? Es Pero correcto. fíjese, ¿Pero qué dice ahí? aquí hay un detalle ¿Pablo? importante, ¿no? Dice claramente, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí está hablando de la paciencia. Ok. Muchas veces la exhortación o la amonestación que se hace es sin paciencia. Y a veces cuando la paciencia está fuera de la exhortación, de la amonestación, se hace daño. Sí, es cierto, pero volviendo Pero al... dice, toda paciencia y doctrina. Sí, pero recuerda la definición que dimos en este programa, esos ratitos de paciencia, ¿cuál era, Jan? Perseverancia. Perseverar. Es cierto, mi hermano Ramsés. La perseverancia. Pero hay que Para perseverar. con las almas. Hay que perseverar en dar la doctrina. Amén. Enseñar la doctrina. Cuando estamos escuchando a grandes prelados decir, no, la doctrina no tiene nada que ver. Vamos a Claro, unirnos claro, en amor todo el mundo. No. Algo muy interesante lo que usted está trayendo a colación. Volvemos y hacemos énfasis en esto. Porque el remanente en el tiempo del fin, ese reino que Cristo va a establecer en el tiempo del fin y que va a tener las características en ese remanente va a ser muy diferente a los demás y va a ser visto como no muy grato. Porque Cristo trajo una doctrina. Cito Mateo capítulo 7 versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y la gente se admiraba de su doctrina. Amén. O sea, Cristo trajo una doctrina muy diferente, pastor, hermano Ramsés, muy diferente a la doctrina que enseñaban los líderes de la nación judía. Así es. Cuando Jesús fue llevado ante Anás, usted recordará, amigos oyentes, cuando fue llevado ante el sumo sacerdote y fue interrogado por este hombre que decía ser el líder oficial de la nación judía. Noten las palabras que le preguntó a Jesús. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Claro. O sea, en otras palabras, Anás le está diciendo a Jesús, lo que tú enseñas, tu doctrina no es nuestra doctrina, no es nuestro mensaje. Anás no le interrogó acerca de sus discípulos y de nuestra doctrina, porque Jesús era judío, sino que lo interrogó y le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, la doctrina que Cristo había traído a este mundo, o que había venido a traer, era muy diferente a la doctrina o a la enseñanza que enseñaba, o valga la pena la redundancia, que proliferaba en esos tiempos de la nación judía. Amén. ¿Se repetirá la historia que usted cree? Se está repitiendo la historia, como dice Eclesiastés 1:9 y 3:15. En Apocalipsis 2:2, hablando de la iglesia primitiva cristiana, Apocalipsis 2:2, ¿qué dice ahí? En cuanto a la paciencia, vamos a ver. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo pregunto, ¿estaría en error la iglesia cristiana apostólica primitiva? ¿Estaría un error al no soportar, dice, a los malos? Cuando no soportaba, quería decir que ellos los perseguían, ¿era? No. ¿Los maltrataban? No. Pero cuando venían a introducirle vientos de doctrinas, que eso yo sé que usted quiere leerlo en un ratito allá en 2 Timoteo, porque ahí lo habla, la historia siempre se repite. Allá en la iglesia cristiana, Satanás estaba tratando de introducir ya teorías humanas, engaños humanos. Satanás estaba disfrazándose de apóstol,
de ministro. Óigame, llevamos ya unos 2000 años, casi 2000 años, y la historia ha venido repitiéndose. Pero en este tiempo, alabado el nombre de Dios, la Biblia describe un remanente, que así como aquellos jóvenes hebreos iban a tener esas características. Y la Biblia describe como el pueblo de Israel. 12 tribus. ¿De qué otro tiempo vamos a estudiar, si Dios quiere, acá? En Apocalipsis 7. Apocalipsis 14. Dice que de las tribus de Israel. Muchos creen Allá afuera que eso se refiere a Israel, otra vez literal, allá en Palestina. No, mis amados, no, mis amigos. Dios tiene un remanente aquí, como hemos leído hoy en este programa, de tanto judíos como gentiles. Todos Componen al Israel espiritual en este tiempo. ¿Ah? Usted quería terminar 2 Timoteo 4, Pero antes me versículo gustaría- 3, perdone, yo lo paré, Sí. porque en vez de leer un sinnúmero de versículos ahí, queremos no cansar a la gente. Ok, segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a continuar, ¿verdad? Dice Versículo 3. Sí, del 3 al 4, ¿verdad? Sí, Dice, sí. porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense qué interesante. Esto me lleva a mí a un texto que se encuentra en Gálatas. El apóstol Pablo también tenía los conflictos que hoy por hoy nosotros tenemos. Los conflictos cuando uno trata de establecer la verdad, cuando uno enseña la verdad a una determinada iglesia, detrás de uno siempre vienen hombres o mujeres con falsas doctrinas. Y es lo que el apóstol Pablo denuncia aquí en la carta a los Gálatas. Dice claramente en el capítulo 1, versículo del 6 en adelante, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo no estaba siguiendo una doctrina humana, una doctrina y mandamientos de hombres. El apóstol Pablo estaba siguiendo el evangelio eterno. Por eso es que se llama eterno, porque fue dado desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, hasta el último remanente. Es el evangelio de salvación. o sea que me gusta este argumento. O sea que muchas veces nos preguntan, constantemente me veo acosado. La gente me pregunta, bueno, porque leen, ¿verdad? Que el ministerio del Evangelio Eterno fue organizado en 1992. Dice, por su iglesia nueva. Mi iglesia tiene casi 2000 años. O mi iglesia lleva 500 años. Espérate. La fe, por la gracia de Cristo, que yo profeso y que yo predico, no va a 2000 años. No va a 500 años. ¿Va a qué cosa? Nuestra fe puede ir, otra vez, podemos llevar estas verdades hasta el mismo Edén. Amén, así es. Así es. Para la gloria de Dios. Hasta el mismo Edén. Porque en el Edén, allí se ve, ¿qué cosa? Que Dios estableció los mandamientos. Especialmente el cuarto mandamiento, está claro. Desde la creación. El no matarás. Todos los mandamientos estaban allí. ¿Cómo supo Caín que había pecado contra Dios? Porque había una ley. Porque dice que la ley es el pecado. El pecado es violar la ley. ¿Cómo supieron Adán y Eva que habían transgredido? Porque había una ley. Porque el pecado es la transgresión. Transgresión de la ley. Así es. 1 San Juan 3:4. O sea, la fe que debemos profesar es la fe de ese evangelio. En inglés, Esa sana doctrina. esa sana doctrina. El evangelio eterno. Amén. Ese fue el evangelio que Cristo vino a traer a esta tierra. Amén.
Ese fue el evangelio que los líderes de la nación judía rechazaron, porque ellos habían reemplazado ese evangelio, como dice allí el apóstol Pablo en 1 de Timoteo o en 2 de Timoteo 4, por fábulas. ¿Estará pasando eso en este tiempo en que estamos viviendo? Claro que sí. ¿Será que las iglesias del mundo profeso cristiano han reemplazado el verdadero evangelio, la sana doctrina, el verdadero puro de Apocalipsis 14:6 por fábulas? Cristo Jesús vino a traer esa doctrina pura, como usted lo mencionó al principio. Me llama la atención porque Cristo tuvo la oportunidad de resucitar a un hombre que se llamaba Lázaro. Cuando las personas escucharon de ese milagro, acudían a ver a Lázaro que había resucitado. Pero cuando esto llegó a oídos de los líderes de la nación judía, dice Juan capítulo 12 y el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de él, o sea, a causa de Cristo, muchos de los judíos se apartaban, o sea, a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pastor, mire, cuando nosotros presentamos un mensaje puro, sin mezcla de error, la sana doctrina, las personas van a creer, van a levantarse y se van a unir con el verdadero remanente en el tiempo del fin. Amén. ¿Y qué se nos dice a nosotros? No, ustedes lo único que hacen es separar a las personas. Ustedes están en contra de la unidad. Ustedes no desean que haya unidad. Ustedes están trayendo separación y discordia. No, amigos oyentes, lo que va a traer separación y unidad es la verdad. Amén. La verdad separa y une a la misma vez. Y esto fue lo que en el caso de Jesús. Amén. Que parece una paradójica, ¿no? Ajá. Separa pero une. Correcto. Qué bueno, qué bueno. O sea, estamos entonces por la verdadera unidad. Y esa una de las características, otra vez, fíjense que en Apocalipsis 3:10 se nos advierte ahí algo muy importante. O sea, porque va a venir sobre esta tierra calamidades, Van a seguir viniendo calamidades. vamos a seguir viendo este poder político religioso y los gobiernos uniéndose con él. Vamos a seguir viendo este nuevo orden mundial, por así decirlo. Claro, la Biblia dice que no se van a unir. Va a haber una unión falsa. Porque la verdadera unidad es Cristo que la va a traer, que la está uniendo. Como se unieron los líderes de la nación judía con Roma para crucificar a Jesús. Era falsa. Eso fue una falsa unión. Cuando se unió Poncio Pilato con Herodes, una falsa unión. Aunque se odiaban Exactamente. unos con otros, pero se unieron para una causa común, para destruir al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. A querer destruir. Y todos estos poderes en el tiempo del fin se van a unir contra el remanente, para destruir y perseguir al remanente. Ok, Se muy unieron bien. con el barro cenagoso. Entonces es importantísimo que entendamos que si viene un tiempo de crisis, sí vamos a seguir escuchando a esa unidad, ese ecumenismo, y vamos a seguir escuchando aquellos, creo que en un programa anterior lo hablábamos, como Francisco ha hablado de que esos grupos pequeños, fundamentalistas, Son peligrosos, dicen. son violentos. Y no estaba refiriéndose solamente a los musulmanes. No. Igual que en la religión cristiana. Bueno, yo le quiero decir a Francisco con todo el respeto y todo el amor de Cristo, que tengamos cuidado. Porque fue un grupito en los días de Nabucodonosor que demostró su lealtad Adiós. A Dios. Amén. Fue un grupito que se unió a Jesús cuando él vino. Fue un grupito en la reforma en comparación con la inmensa Mayoría que se opusieron a los reformadores. En comparación con ese sistema monstruoso que existía en ese tiempo. que ya estaba existiendo, uniendo la religión popular con los gobiernos. Gobiernos de la tierra. Entonces, Cristo viene a establecer su reino, como decía Daniel 2:44, lo va a establecer. Querramos o no, nosotros aceptarlo, lo va a establecer. Y es la voluntad de Dios que traigamos almas para ese reino. Reino que va a estar unido y llevado al cielo. Léalo, mi hermano, ahora. Bueno, aquí dice, hablando de la paciencia, Sí, continuando con la sí, paciencia, dice Y Apocalipsis, con los que ha de venir. exactamente.
Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una prueba, hermano Jan, en Mateo 16, 18. Hay unas palabras de Cristo ahí que implican el triunfo final Del Evangelio, por favor, léalo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, en otras palabras, tú eres Petros, ¿verdad? De acuerdo al texto griego. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. ¿Ok? ¿Qué es? Yo estuve asistiendo a un seminario que me enseñaban ese versículo y me decían que ahí se estaba refiriendo de Pedro y que Pedro era el primer papa. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús ahí? No, por supuesto que no, porque esa roca que habla allí, el versículo 18, es Cristo Jesús. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí tiene que estar edificada esa iglesia en la verdad, en la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Esa es la iglesia que Cristo va a reconocer como su iglesia cuando Él venga por segunda vez. ¿Me permite que leamos otro versículo? Por favor, Efesios 2:20. Por favor, yo sé que el tiempo se nos ha ido prácticamente. Dice, pero tengo que dejar bien claro este asunto. ok, aquí lo tengo. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. O sea, ¿cuál es la principal piedra? ¿Pedro o Jesús? Cristo. Cristo Jesús. Cristo es la roca. Amén. Nosotros Gloria a en el Dios. programa que sigue vamos a hablar de una roca que va a caer del cielo. Y dice que va a desboronar todo este sistema de cosas, como dicen Todo este sistema algunos que el amigos hombre ha por ahí. creado, el hombre ha levantado y ha creado. Todo ese movimiento ecuménico, toda esa unión entre lo político y lo religioso, todo ese gran poderío que van a querer destruir al remanente, esa roca lo va a destruir. El tiempo se nos ha terminado. Mis amigos y hermanos, quiera el cielo que usted y nosotros podamos estar listos para recibir el reino de Cristo en gloria. Dios te bendiga. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.